Hola Sofía, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, René? Hola a todos los que están unidos aquí, bienvenidos una vez más a estas charlas que tenemos con autores tan importantes y tan lindos como Sofía. Te agradezco muchísimo que aceptes la invitación y que estés aquí con nosotros para hablar de tus libros que son maravillosos y pues para platicar un poco Gracias. aquí de todo este rollo que nos une en común. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Tenía mucho tiempo de decir, un día voy a estar yo en esas sesiones con René en eventos Gandhi y mira, ya me tocó la buena suerte. Me siento muy afortunada. Gracias, al contrario, el honor es mío y bueno, me encanta porque yo siempre les digo que eres una autora que siempre está dispuesta a participar en los clubs, a sumarse en los Zooms. Ya hemos tenido, bueno, yo he tenido tus dos libros, el de Peregrinos y el de Murmullo El Murmullo de las Abejas en mis clubs de lectura y de verdad es una delicia las dos cosas, tanto leer el libro y gozar de eso que nos transmites a través del papel, como de tener la experiencia de tenerte en el club y poder platicar y desmenuzar todos los personajes, la trama, el que es ficción, qué no es ficción y de dónde salen las historias. De verdad ha sido un placer y una gozada tenerte en los clubs y pues ahora que estás aquí en estas charlas de Gandhi, pues seguramente también la pasaremos muy bien. Sí, no, y muchas gracias. Fíjate que para mí también digo, desde antes esto es algo que siempre me ha gustado. El Murmullo ya cumplió 6 años en abril, mayo, por ahí, y desde el principio era algo que yo decía por Skype, porque no conocía otra tecnología, ¿verdad? Y alguna vez me tocó y gozaba, pero fíjate que en la pandemia esto ha sido como el salvavidas, realmente una motivación diaria, porque sí me dediqué muchísimo a platicar a charlar con todos estos grupos que han surgido, que ya existían, pero ahora han crecido tanto como los tuyos, y he comprendido que han sido mi motivación para estar de buen ánimo, proponerme estar dispuesta todos los días en esta pandemia que ha sido ya larguísima, ¿no? Sí, para nosotros igual, la verdad es que por una cosa o por otra se le empezó a dar forma al club y pues sí, para mí y para muchas personas ha sido una parte importante o como yo siempre digo, es el de los pocos cosas buenas que trajo la pandemia es este acercamiento que hemos logrado construir de autores con lectores, que la verdad es un privilegio y es un lujo, porque antes no se daba, o sea, antes el autor escribía el libro y quién sabe quién lo leía, ¿no? Y ahora ya podemos tener esta comunicación más cercana y pues sí es una delicia, ¿sí? Es una experiencia mucho más allá del libro. Sí, y para los autores también. Yo te digo, desde que yo descubrí esto ya lancé el libro al universo, y la conversación con los lectores es tan enriquecedora, de verdad, no es nada más para los lectores, es súper enriquecedora bueno, para mí, no puedo hablar por otros, pero creo que los que no han probado meterse, y el otro día salió un artículo muy bueno que compartí en Facebook, por cierto, que se llama La revolución de la lectura, y es que sí está sucediendo. Sí sucedió esto maravilloso durante por la pandemia, quizá esta necesidad de lanzar puentes, ¿no? Y de juntarnos y decir que sí a estas oportunidades que nos da la tecnología. Y yo creo que esto no se va a acabar. Cuando un día nos digan, y colorín colorado, hasta aquí llegó el bicho amolado ese, creo que esto que ganamos no lo vamos a perder. Ya encontramos un camino, ya tendimos los puentes y esto tiene que seguir. Sí, además nos unimos personas de varios lugares, entonces digo, seguro seguirán los clubs presenciales que también tienen su encanto y también es diferente, pero los clubs virtuales seguro que llegaron para quedarse. Oye, Sofía, y bueno, para empezarnos a adentrar en tu trabajo, tu recorrido, tu carrera ya como escritora, cuéntanos cómo empieza esta historia para Sofía Segovia, ¿en qué momento decides que lo que quieres hacer es escribir?
Fíjate que en otra oportunidad como esta de la pandemia, bueno, ahorita todos estamos detenidos, pero en el año 2000, para el año 2000 anunciaban el fin del mundo. Y, y yo, bueno, pues tenía 34 años, en el año 2000 iba a cumplir 35. Y yo había estudiado comunicación para ser periodista, me gustaba mucho escribir, pero yo no sabía que alguien de Monterrey podía soñar con ser novelista. Yo pensaba que los novelistas vivían en otro plano de existencia, yo no sé qué, pero en Monterrey no vivían los novelistas. Y resulta que tuvieron que decirme que se iba a acabar el mundo, como para hacer esta pausa y escuchar un poco lo que yo tenía dentro y decir, oye, si se acabara el mundo, si al final tienes que entregar estas cuentas, ¿no? De lo que has hecho en tu vida, pues, ¿qué has hecho? Pues sí, muchas cosas, había escrito muchas cosas, pero siempre, pues, por encargo para alguien más, obras de teatro para alguien más, o discursos, o lo que fuera, pero me pregunté esto, y de lo tuyo, Sofía, ¿qué has escrito? Y me di cuenta de que tenía muchos años de no escribir lo que en realidad a mí me hacía feliz, a mí, que no tuviera que ver con nadie más, ni siquiera con el hecho de ser madre de, o esposa de, o hija de, o no, lo que tuviera que ver nada más conmigo. Y dije, voy a volver. Y dije, me gustaba escribir cuentos. Eso es lo que voy a volver a hacer. Pero no me salió cuento, me salió una novela. Y esa es Noche de Huracán, que después, ahora, es la que te falta leer, ¿eh? Es Huracán. Ese es mi gran pendiente. Empecé al revés, porque empecé con Peregrino. No, no es cierto. Sí, empecé con Murmullo. Sí, sí, sí. Sí. Hace muchos bueno, años. Murmullo y Huracán, así como que una es la 1 y la otra es la 2, pero a veces la 2 es la 1 y bueno, tiene una historia muy curiosa por cómo sucedieron las cosas, pero sí, fíjate que esa fue mi primera novela y fue la que me hizo novelista, fue la que me enseñó de súbito, así como un balde de agua ardiente, no helada, sino ardiente, el sueño. De ahí, de ese momento en que dije, voy a escribir, voy a escribir y voy a escribir una novela, esa es la novela que me ató a este sueño y que me tiene todavía ahí. Y ya, bueno, eso fue en el año 2000 y ahorita ya estamos en el 2021, ¿no? Tampoco se publicó tan fácil, fue bastante espera, mucha... yo diría, no tanto paciencia, sino pasividad, porque lancé mi novela cuando la terminé a las grandes editoriales y mira, sigo esperando, no recibí respuesta de esa ocasión. Y tuve que esperar 7 años antes de verla publicada aquí en Nuevo León en una publicación muy pequeña, porque ya buscaban talento para publicar aquí mismo localmente. Entonces, una publicación de 1000 y esa fue la que, o sea, haz de cuenta que fue otro momento de un gran fuego, porque me tocó la buena fortuna de que varios libroclubes la tomaran porque iba a ser el aniversario del 200 aniversario de la independencia y entonces querían leer algo mexicano y leyeron esa que es muy mexicana, aunque tiene este aire más vigente hoy, es moderna, es una novela medio moderna. Resulta que, bueno, pues la leyeron. Y tener este contacto con los lectores, yo dije, sí, de aquí soy. Y entonces me senté a escribir El murmullo de las abejas. Y con esa sí la mandé cuando la terminé a las editoriales, recibí respuesta y rápidamente el contrato, o sea, esa sí tuvo esa buena fortuna. Y después, René, me preguntaban, ¿pero dónde estabas tú escondida en un cerro allá de Monterrey? Y yo, oye, has de tener mi primera novela, sosteniendo un escritorio chueco, te lo aseguro, porque yo te la mandé, ¿no? Sí, solo hay que también abrir las puertas de las editoriales, ¿no? Claro, y tocar, que muchas veces es la parte que los
lectores no nos enteramos, ¿no? Nosotros ya vemos el desenlace, el final, la historia, pero muchas veces todo lo que hay atrás desde la creación de la historia, ¿no? Muchas veces ese trabajo de sentarte a escribir. Platícanos para ti cómo es este proceso de sentarte a escribir, o para empezar, ¿de dónde sale la idea? En este caso, de las 3 novelas, ¿cómo se te ocurrió escoger ese tema y desarrollarlo? Mira, cada una de las novelas ha sido un proceso, la chispa inicial, ¿no? Muy distinta. Esta de Huracán fue, ¿puedo ser novelista? Sí, puedo ser novelista. Y en el camino a mi casa, decidir que iba a escribir sobre un huracán. ¿Y por qué? Porque creo que instintivamente comprendí que debía escribir lo que angustiaba y lo que dolía en este México, lo incomprensible, no nada más incomprensible para mí, sino la incomprensión que hay también aquí dentro de México por todas estas miradas cruzadas que nos echamos sin conocernos, ¿no? Entonces, esta novela va por ahí. Y luego viene El Murmullo, que sí tienen esto en común, pero es una novela que parece muy distinta, pero tienen en común finalmente también poner piezas olvidadas, más bien ignoradas casi a propósito de la historia mexicana, porque pienso que por eso nos sucede lo del huracán, ¿no? Porque ni siquiera queremos conocernos ni en nuestras historias completas, historias oficiales completas. La historia oficial escoge lo que le conviene y lo que no. Y entonces absolutamente dije, yo quiero contar esta historia. Tiene que ver un poco con la historia que le tocó sufrir a mi familia, este éxodo del campo a la ciudad. No es una historia biográfica, es una historia del espíritu del momento, ¿no? Del espíritu de la gente, pero yo quería contar esa historia para sacudir la memoria de Monterrey, de México, para poner mi bandera en este país mío y decir, pertenezco aquí, ¿no? Y Monterrey y el noreste pertenece a pesar de que nadie nunca los lee en los libros de historia. Y entonces, bueno, pues en un libro de ficción, aquí está. Pero bueno, es mucha investigación histórica. No sabía desde el principio todo lo que me iba a implicar y todo. Y luego viene Peregrinos y resulta que sigo más o menos con la misma línea esta de sacudir la memoria, de ir a rescatar estas piezas perdidas de la historia, porque no es nada más la historia mexicana la que funciona así, esto de borrar o perder piezas del rompecabezas debajo de la alfombra porque no te gusta esa pieza en particular. Y bueno, para Peregrinos también comprendí que tenía otra historia así, un gran reto enfrente, porque, bueno, esa historia me llegó porque originalmente es la historia de la familia de una amiga mía. Entonces, cada una de ellas me ha llegado de manera muy distinta y luego ya que la tienes, mira, los escritores escriben, tienen que sentarse a escribir, porque el mundo está lleno de muchas ideas de historias, pero que se quedan en el aire o se van a la tumba porque nadie las contó, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que esa es parte del proceso más importante de cualquier escritor, es, bueno, ahora ya tengo esta chispa, ahora tengo que sentarme. Y precisamente ahorita que estabas diciendo Peregrinos, a mí lo que me encanta de Peregrinos es que nos cuenta justo el otro lado de la moneda, ¿no? Yo he leído y existen muchísimas novelas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero casi siempre están contadas de parte de los judíos o de historias del Holocausto y este rollo. Y me fascina que tu libro habla desde una familia alemana, del pueblo alemán, que también sufrió, que también vivió cosas muy fuertes y que no siempre es escuchado. Está tachado, como que en nuestra memoria colectiva es, los alemanes todos eran estos soldados nazis. Y no, o sea, había todo un país, un pueblo, gente con sentimientos, con hijos, con esposos que los mandaron a la guerra, con todo niños, eso, sí. Niños que sufrieron hambre, frío, todo. Y entonces me fascinó leerla porque fue como algo tan lógico que no lo había pensado y dije, claro, es que todos tenemos una historia y me fascina que tú la pongas sobre la mesa porque abre debates y pláticas muy interesantes.
Sí, y lo que pasa es que fíjate, haz de cuenta como mi gran rencor, ¿no? Contra los dioses del Olimpo que deciden cómo se va a contar la historia. Es que la historia oficial o la historia en las películas, en los libros, en todo, ¿no? Y sucede lo mismo con la Revolución Mexicana que con la Segunda Guerra Mundial. La Revolución es la historia más contada de México, la Segunda Guerra Mundial es la historia más contada del mundo, pero dejan piezas fuera. Y entonces en el murmullo yo también estoy contando piezas que no cuenta la Revolución Mexicana, como la ideología del noreste. No la cuenta la Revolución Mexicana, es incómoda. Esta otra pieza del rompecabezas mexicano que es la mujer con nombre y apellido, no la delita de la revolución, ¿no? Esa que le borraron el nombre y le borraron hasta la voluntad de hacer. Entonces, voy y encuentro todas estas cosas que digo, me duele que no se cuenten. Y rompo con esta manera oficial de contar la historia y que hasta la literatura y las artes cinematográficas caen en la misma narrativa. O sea, la narrativa es la narrativa y la narrativa oficial. ¿Cómo se cuenta la Segunda Guerra Mundial? Pues desde el punto de vista de los aliados y de las víctimas comunes, ¿no? Que todavía, bueno, tendrán muchísimo que contar todavía, pero creo que completar la historia con estas piezas que incomodan nos ayudan a entender mucho más. Y finalmente voy con mi angustia original de por qué escribí mi primera novela. Me angustia estas miradas que nos echamos y no comprendernos, o sea, ver la Segunda Guerra Mundial y decir, todos los alemanes son soldados nazis, y no, pues había niños y mamás que tenían que darle su cerealito en la mañana, ¿no? Y entonces dices, ay, para mí fue eso cuando mi amiga me platicó la historia de sus papás. Es decir, nacieron y terminaron la guerra a los 9 años. Y esos son los culpables. Esos son los que nos dan escalofríos. Y dices, esos son los niños centroamericanos y los niños de Siria y los niños de África que salen en brazos de sus papás. A mí me conmovió tanto esa idea de cómo esa generación de niños que nació cuando ya todo estaba echado, las cartas echadas, y después, bueno, ya Ilse, el personaje, uno de los personajes principales, pues ya está cerca de tiene 85 años, por ahí más o menos, y bueno, sigue perteneciendo a un país que todavía debe de pagar, no nada más pagar como sea el tratado, lo que sea, sino pagarle en las películas, en las novelas, ¿Y qué sucede? Me parece que dejamos de comprender completamente el Holocausto, por ejemplo. ¿Por qué sucedió el Holocausto? Pues primero tenemos que ver qué le sucedió a los alemanes para que fuera posible el Holocausto. Y me parece, por ejemplo, con el murmullo de las abejas, que si seguimos viendo la revolución de la misma manera, pues sí, 111 años después, seguimos con la misma narrativa, seguimos sin aprender nada, mientras que creo que mirarnos completos, la perspectiva desde el noreste, hubiera servido muchísimo, muchísimo para arreglar ciertas cosas que funcionaban muy bien y funcionan todavía muy bien en el noreste, y que este país ha desaprovechado por contar nada más una sola perspectiva, ¿no? Y bueno, esa es mi bandera. Sí, voy contra la injusticia. Sí, y aparte a mí me parece delicioso, yo por eso amo la novela, leo de todo un poco, pero bueno, mi fuerte es la novela y la ficción histórica, la novela histórica, precisamente por eso, porque a lo mejor en un libro de texto en el colegio, como tú dices, para empezar, quién sabe qué parte de la historia nos están contando, muchas veces está escogido, los personajes tienen
ciertos rasgos, no nos cuentan todo. Y aparte, pues no es tan divertido. En cambio, en una novela, pues te la pasas genial, lo disfrutas, te envuelves en la historia de los personajes. Y es muy diferente cuando ves lo que pasó, pero en la vida de una sola persona, en cómo le afectó a esa persona, a sus hijos, a sus seres queridos, se entiende mucho mejor ya el significa histórico, ya significa algo y aparte ya me duele lo que le dolió a esa persona, no es algo ajeno, ya se vuelve algo personal y las novelas nos hacen eso, nos transmiten eso y entonces es como un pretexto para poder aprender un poco más del mundo, para poder entender mejor lo que ha pasado con nosotros como humanidad, aparte de disfrutar y de todo lo que conlleva la lectura de este tipo. Pero sí, me parece maravilloso y que existan autoras como tú que rescatan estas historias, que no se pierdan, que no se queden en el olvido, porque por ejemplo, bueno, incluso también las personas de la Revolución o de la Segunda Guerra Mundial, o sea, nosotros como generaciones somos ya los últimos que tenemos el contacto directo con personas que lo vivieron o que estuvieron ahí. En pocos años ya no va a existir voz a voz de que te sientes y te cuenten la historia, ¿no? Y puedas escribir algo de primera mano de la persona que lo vivió. En unos años eso ya se va a perder porque ya no va a haber nadie de esas generaciones vivos. Sí, y fíjate que hay una cita de Rudyard Kipling que me encanta repetir, tanto que me lo debería de tatuar aquí en la frente, en serio. Dice Rudyard Kipling que si la historia nos la contaran en forma de cuentos, nadie lo olvidaría. Y creo que él intuyó lo que yo también, o sea, por eso me hace tanto sentido lo que leí que él dijo alguna vez, es porque lo intuía yo también aquí en la tripa, ¿sí? Pero resulta que ahora hasta la ciencia, René, ha probado que el cerebro al leer absolutamente cree lo que está leyendo. O sea, el cerebro reacciona igual del mismo modo en una aventura, en un terror, regresa con esa experiencia. Y esas experiencias, en serio, ya que las viviste en un libro, no las vas a olvidar. Y en cambio, ¿cuántas veces tuviste que estudiar la Revolución, la Segunda Guerra Mundial, la Independencia? Y a lo mejor hay gente que nunca supo quién era de cuál, si algo era de la Revolución. Claro, claro. Pero quizá iban al examen y sacaban bien el examen y salían del examen y borrón y cuenta nueva hasta el año que viene. Y entonces es que, fíjate que me gusta mucho pensar que la ficción se pone al servicio de la historia en este sentido, para que la historia le haga sentido a alguien que a lo mejor siempre estudió, dice, que nunca entendí nada hasta que leí una novela. Y al mismo tiempo, bueno, pues para los novelistas, los recursos que amasan los historiadores y los ponen a disposición de todos para los recursos que yo usé para escribir mis novelas que investigaron los historiadores, bueno, me parece a mí que es una sinergia ahí que se logra, que se debería explotar mucho más, que creo que en las escuelas, en la prepa, en la carrera, si vas a estudiar historia te deberían de poner también novela sobre el momento que estás estudiando, porque creo que todo tendría mucho más sentido. Seguro, sí, que es parte de lo que yo hago en mis clubs de lectura. Siempre cuando escogemos una novela histórica, siempre lo complementamos con una clase de historia. Y entonces se entiende, o sea, todo hace clic. Lo he visto, me encanta. Sí, todo hace clic. Oye, Sofía, y bueno, seguro cada quien tiene sus personajes favoritos, pero estoy seguro que específicamente de estas dos novelas que son las que yo he leído, la mayoría de las personas te han de decir muchísimo de Simonopio y de Janus. O Janus, ¿cómo le dices? ¿Janus? Janus, digo yo. No hablo polaco, pero me imagino que pronuncian la J como... en tu cabeza. Cuéntanos de estos maravillosos personajes que nos cautivan como lectores. Fíjate que son personajes que me cautivaron a mí y así los escribí, absolutamente volcados sobre ellos. Se crearon de manera muy distinta. Janus, por ejemplo, se creó a partir de varios elementos que me platicó Ilse,
Por ejemplo, yo le pregunté, platícame, cuando le estaba entrevistando, ¿no? Y me dice, bueno, pues un día llega el gobierno y nos trae unos esclavos polacos. Y me dice, pero yo me escapaba de mi mamá para ir a ver los polacos porque los polacos volteaban el trigo y en lugar de nada más voltearlo, hacían figuras. Y a mí eso me capturó la imaginación. Dije, ¿se hace cuenta como el hombre en busca del sentido? Víctor Frankl, estás en esa situación de esclavitud, de trabajos forzados, y quieres hacer figuras. O sea, eso como que alegra el corazón, ¿no? Depende de cada quien. Yo escribo mucho sobre el libre albedrío aún en las situaciones más adversas. Tú decides si eres feliz, te decides por el bien o por el mal. La decisión es tuya, ¿no? Y eso exploro yo muchísimo y entonces eso me capturó. Pero luego me dice, y luego pues nos tuvimos que ir a este éxodo, con todos los prusianos hacia el camino en nuestra carreta, y le pregunté, bueno, ¿y se fueron solos? No, mi papá necesitaba ayuda de un cochero polaco y entonces se trajo un muchacho. Y luego le pregunté, y al final de la guerra, ¿qué pasó con el muchacho polaco? No, un día ya no estaba. Y a partir de esos elementos, yo dije, tengo que averiguar qué tiene dentro una persona que cuando ve trigo, ve cuentos, ¿no? Y entonces de ahí salió la construcción de Janus, porque bueno, Janus no nada más hacía figuras en el trigo, hacía cuentos, porque creo yo que los cuentos, bueno, son los grandes puentes entre las naciones, entre amigos y enemigos, y bueno, borran todo tipo de fronteras y nos convierten a todos en humanos. Y es lo que él hace, conquista mucho más que todos estos países enemigos, ¿no? Conquista una familia a base de contar estos cuentos. Bueno, pues resulta que Simonopio, por otro lado, es una construcción muy distinta porque realmente se partió de la idea de que yo quería que Francisco, que iba a ser el personaje principal, tuviera a alguien que lo guiara en este momento turbulento en el que el papá no iba a tener tiempo para él, por la guerra, ¿no? Por tener que estar tratando de salvar todo. Yo quería imprimir eso en el padre, esto de tengo que estar pensando en todo momento me quieren quitar todo lo que tengo. Entonces nace un niño tardío, no tengo tiempo, pero está Simonopio. Pero resulta que Simonopio, desde el primer párrafo llega con tanta misticismo, tanta magia y así, que dije, tengo que explorarlo. Y lo que resultó de esa exploración es que se quedó como personaje principal de la novela. Y luego además, sí, con esta magia, pues tan sutil, pero al mismo tiempo tan innegable, una magia que comparte con las abejas, con la nana reja, pero que luego dije, esto viene de la naturaleza, es la magia de la naturaleza y yo tengo que ver. Entonces, son personajes muy distintos de cierto modo, pero al mismo tiempo eso es una gran coincidencia que encontré al escribir estas dos novelas, que fíjate, Alemania, otro clima, otros, no sé, colores de la tierra, y México acá, pero tan cuenteros los dos países. O sea, tenían eso en común absolutamente, leyendas, fábulas, bueno, o sea, cuenterisísimos. Y mientras que yo aquí ya le había escrito a Simonopio su coyote, ya no pude menos que escribirle un león, digo, un lobo, porque allá el lobo está intrínseco en toda la imaginación, hasta la imaginación del líder más malévolo que te puedas imaginar, está el lobo. Muchas de las figuras del lobo, bueno, viene del ejército nazi, pero es que viene
de sus leyendas y sus cuentos de los bosques más profundos. De ahí surgieron como los gigantes, como, bueno, todas estas mitos y leyendas y fábulas y todo. Dije, mira, y bueno, eso me lleva también al final, a este final de emparejar estas dos mitologías, la mexicana y la alemana, en la última oración de la novela, pero sí fue a partir de también qué espíritu hay en la tierra que están pisando estos personajes. Sí, me encanta que justo las dos historias, pues son historias o sea, que vivieron países, son historias crudas, hay mucho dolor, pero justo estos dos personajes le ponen a todo el libro, cada uno, este toque como mágico, como de misterio, como de algo más que lo hace, para mí, es lo que lo diferencia de cualquier otra historia o cualquier otra novela histórica, ya sea de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución o de lo que sea, porque estos personajes le ponen ese toque mágico a la novela que sin que se vuelva un realismo mágico así raro de que los personajes de repente vuelan y es algo no. real, o sea, siguen siendo muy reales, caben mucho en el contexto en el que están, pero sí tienen esta sutileza rica mágica. Sí, pero es un poco distinta la de uno y la del otro. Sí. Fíjate, a los dos les gustan los cuentos, pero Simonopio le gusta para distraerse, le gusta para explicarse el mundo, pero sabe que tiene una misión en la vida y sabe que sí, él tiene un cierto poder más allá de lo humano, ¿no? Mientras que Janus, lo que pasa es que ha vivido más de cuentos que de pan, ¿no? Ha vivido con tanta hambre y así dice, pero te cuentan un cuento y se te olvida. Y más bien llega un momento en el que Janus, si hubiera sido como Simonopio, hubiera impedido que Ilse se fuera o hubiera corrido a salvar, y más bien se sienta y dice, no tengo ningún poder, yo lo único que tengo son mis cuentos que no me sirven para nada ahorita en esta situación práctica, ¿no? Pero en las dos novelas, toda esta cuestión de la literatura como recurso que tienen mis personajes es muy claro. Más en Peregrinos todavía porque se da en todas las versiones de la historia, mientras que acá es esta cuestión compartida entre Simonopio y Francisco. Claro, y justo antes de esta plática estaba pensando, no me acuerdo, fíjate, no me acuerdo si lloré con El murmullo de las abejas la primera vez que lo leí. Con Peregrinos sí lloré muchísimo. Hay una escena que no quiero hacer spoilers porque seguro habrá gente que no la ha leído, pero hay una escena fuertísima de Ilse con su hermanito, que yo no podía, que aparte nos comentabas en el club que eso fue real, ¿no? Ese accidente que hubo sí. fue real y yo no podía de la tristeza de pensar en el dolor de esta niñita tan chiquita viviendo ya cosas tan crudas, sintiendo ese peso, esa responsabilidad. No, de verdad ahí sí me rompió el alma. Sí, fíjate que eso fue lo que me platicó mi amiga. O sea, eso fue lo que me platicó mi amiga por primera vez. Yo nunca le había preguntado, y dime tus papás qué sucedió en la guerra y no sé qué. Un día ella me platica esa escena. Y luego me dice, bueno, y de Prusia y así, pero cuando me platicó esa escena, yo se cuenta que dije, esa escena podríamos verla en puras películas de estas que siempre se nos hace como que, bueno, o sea, sucedió en una película o le sucedió a alguien más hace mucho en esa historia tan ajena, tan lejana, y no, esa historia vive aquí a unas cuantas cuadras de mi casa, ¿no? Y a mí me impactó que dije, qué barbaridad, cómo alguien que vivió algo así llega a la adultez, cuando yo la conozco acá en México, ¿verdad? Pero ok, sobrevive la guerra. No nada más viva del cuerpo, sino viva del espíritu, y viva de la esperanza, y viva de... Bueno, esa es la historia que yo quería contar. ¿Cómo fue ese camino que después une a Arno Ilse? Y cómo en esta novela la magia se da de otra manera. La magia, porque a mí
luego todas las coincidencias que hay. Lo que me sucede es que dije, hay magia en esas coincidencias, no puede ser de otra manera. Magia de la vida real, ¿eh? Tanto que hubo alguien que escribe una canción sobre algo así, ¿no? Tanta vida, tanto espacio, tanto no sé qué, y coincidir. Coincidir, sí. Es increíble, esa canción siempre me había tocado porque te empiezas a cuestionar cosas, pero esta historia de Arno Ilse es impresionantemente mágica en la vida real, y luego además surgieron estas coincidencias, no nada más con ellos que yo quería contar, sino después además con la vida que yo vivo. Entonces fue una experiencia mágica escribir esa novela también, a pesar de que hacía tanto frío que no hay realismo mágico. O sea, es otro tipo de magia. Y luego está Janus, sí, Janus es un personaje que tiene este aire de fábula, de fairy tale. Sí, y también nos contabas, bueno, te preguntábamos qué tanto del libro era real, qué no, y nos decías que, bueno, Ilse, toda la parte de Ilse, pues sí, te la contó Ilse, y eso es lo que, con tus licencias literarias y novelando los diálogos y esto que hacen los autores, pero que toda la parte de Arno, esa parte no la tenías tan completa, ¿no? Entonces, mucho es creación tuya, que a mí eso me impactó, porque es una historia tan hermosa, tan dolorosa, tan completa, que yo digo, ¿cómo puede alguien sentarse en la computadora y escribir ese tipo de cosas? ¿Cómo te llega? En un trance. Fíjate, pero con el propósito, y esto es algo que también me mueve en todas mis novelas, especialmente en El Murmullo y Peregrinos, la exploración de la memoria y la desmemoria. Y aquí se da mucho también porque Ilse, pues me platicó mucho, pero después cuando yo le decía, bueno, ¿y tu mamá qué decía? No, mi mamá nunca quiso volver a hablar. O sea, la misma Ilse tenía muchas lagunas porque me está contando, me cuenta cosas de cuando era niña, ya cuando es una mujer mayor, ¿no? Pero luego le pregunto, ¿y Arno qué? Arno no quería contar nada. Y de los pocos elementos que me contaron, yo tejí toda esta historia, pero con él, el propósito, y siempre se lo dije a Ilse y a la familia, esto es novela, es una novela que o sea, me contaste una historia, unas anécdotas durísimas, pero estás inspirando un cuento, ¿verdad? Y entonces la mamá de Ilse es total personaje de ficción, porque la mamá nunca habló, ya después con sus hijos no hay tiempo en la supervivencia, no hay tiempo de andar rumiando los dolores y así, y eso es también lo que descubrí en El Murmullo. Esa es otra gran coincidencia. En El Murmullo, Francisco empieza la novela y ha olvidado todo, porque le duele recordar. Pero luego, imagínate, escribí yo un personaje así y me encuentro con Arno, que no quiso nunca contar. Y entonces yo sí empaticé con esa decisión de Arno, porque sé que donde has decidido olvidar, has decidido no heredar a la siguiente generación todo ese dolor con el que tú viviste tanto tiempo, es que debe haber cosas durísimas. Y por la investigación histórica, que es demasiado importante en esta novela, decir, la investigación fue súper extensa. Y la investigación lo que hizo fue detonar la imaginación, porque me di a la tarea de darle a Arno las circunstancias de tal modo que le fuera lo mejor posible. Porque yo no quería heredarle a la siguiente generación, o sea, a mi amiga, cosas que fueran inexplicables, o sea, tan dolorosas. Yo no quería hacer eso. Quería respetar el silencio de Arno, pero contar la historia también. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, pero sí, o sea, fue de dejarme ir en un trance para decir, yo no estoy aquí, esta es mi oficina donde yo escribo, ok, no estoy aquí, estoy allá y tengo frío, estoy allá y tengo hambre, estoy allá y voy en la carreta oscura
que huele a pañales de Helmut, ¿no? O sea, o estoy allá y voy en pues esos corredorcitos que se hacía Arno, por donde se metía a esconderse y así. Y entonces, pero sí a través de la investigación, decir cómo puede haber sobrevivido y qué pudo haber pasado a una familia que vive así en esa circunstancia en la que vivieron los Chipper, la familia de Arno, o la familia de Ilse, porque también le dije a Ilse, pues es novela y yo quiero contar la experiencia alemana en 2 niños. Entonces también hay aquí esta creación alrededor de los dos y creo que fue una experiencia para mí, digo, la verdad es que de repente decía, Dios mío, recuerda que eres novelista y no eres historiadora, no eres biógrafa, eres novelista. Y de vez en cuando le mandaba un WhatsApp a mi amiga, dile a tu mamá que soy novelista. Porque, no se vaya a notar lo que estoy poniendo. Sí, porque tenía que usar los recursos de una novela, no es muy distinto lo que sucede en la vida real, ¿no? A lo que debe de suceder en una novela, los ritmos de una novela, el arco de crecimiento de un personaje. Entonces, Ilse misma, yo tuve que decir, pues será mi tía, porque aquí a las mamás de las amigas les llamamos tía, será mi tía, pero es mi personaje, aquí es mi personaje, yo voy a hacer y la voy a poner a decir y a contestar y a imaginar y así. Y a su mamá, pues todavía mucho más, porque de su mamá teníamos muy pocas referencias, porque la mamá lo mismo, o sea, lo mismo que Francisco Chico, personaje de ficción, pero en la realidad, no quería hablar del asunto ya, o sea, estás sobreviviendo, no tienes tiempo. Sí, y además no tienes energía, no tienes ya quieres que la vida, darle la vuelta a la situación. Porque además también para ellos pues es muy doloroso recordar. Y otro personaje que a mí me encanta, regresando al murmullo, y perdón para los que a lo mejor no han leído alguna, porque tú y yo vamos murmullo, peregrinos, murmullo, el que no ha leído alguna de las dos ha de estar medio perdido en la mitad, pues léanlo y luego regresan a ver otra vez este video para que entiendan de todo. Tú y yo sí que somos, tú y yo que sí que somos bilingües, ¿verdad? O sea, pasamos, o más bien pochos de novela. Sí, pasamos de... Ajá. Pero bueno, regresando al de murmullo, la nana reja. A mí me importa, me encanta la nana reja porque esta imagen de esta abuelita en la mecedora, yo creo que muchos la hemos visto, la tenemos, es como un símbolo muy mexicano. Sí, la tuve yo en mi vida, pero yo a esta nana reja en particular, porque la mía en mi vida se llamaba nana reja. Ok. Y fue la nodriza de mi abuelita, fíjate. Wow. Y fue alguien que llegó, una mujer que salió de la bola de la revolución y quedó al desamparo y se quedó con mi abuelita, bueno, la amamantó y se quedó hasta, digo, yo la recuerdo, murió cuando yo tenía 4 o 5 años. Y entonces recuerdo ese silencio, porque como tú dices, es más, hicieron toda una caricatura a partir de un silencio así, ¿no? Que es Coco, la caricatura esa de Coco. Sí, se parece, sí. En mi Mucha gente me escribió, tienes que ver Coco, porque es la nana reja y así. Sí, haz de cuenta que yo miraba a Coco y decía, sí, es ese silencio que dices, bueno, por dentro, ¿qué callas en ese silencio? ¿Qué tienes en ese? Me hace misteriosísimo, pero mi nana reja, después dije, quiero rendir un homenaje aquí a una raza que desapareció en esa zona en particular, que es la raza negra. Aquí hubo, en esa zona citrícola, históricamente la raza negra desapareció porque se fue mezclando hasta que desapareció, porque los llevamos en la sangre, pero yo imaginé que quizá había habido un grupo de ellos que se había perdido en los cerros, ¿no? Pero después la nana reja se convirtió en algo mucho más grande. Me olvidé de un grupo que se había ido a los cerros, me olvidé absolutamente de eso.
Y dije, no, la nana reja de verdad tiene piel de corteza. Y de verdad está echando raíces. Y de verdad su mecedora se mueve aunque no esté ella, porque su mecedora marca el tiempo. Es la eternidad de la naturaleza, ¿no? Entonces se fue convirtiendo originalmente dije, ay, la voy a hacer de raza negra para rendir homenaje. No, se convirtió en la madre tierra. Y entre la nana reja, las abejas y Simonopio en una mitología de la creación norestense, que antes no existía, pero que realmente digo, ok, ¿por qué no? Así se crean las mitologías y realmente estoy contando una historia a partir de la cual todo cambia aquí. Llegan los cítricos a esa zona, se salvan, pero también llega la vida como seguiría en esta gran urbe que ahora es Monterrey, ¿no? Ese antes y después, o sea, la mitología de la creación. Entonces, Nana Reja es una pieza clave ahí absoluta. Sí, me encanta ese personaje. Oye, Sofía, ¿y ahorita estás trabajando en algo? ¿Tienes algún proyecto? ¿Vamos a poder leerte pronto? Yo veo, te sigo en Instagram y has subido muchos. Yo siento que el próximo personaje va a tener una conexión con un grillo, con algo así. Oye, no, es que no, lo que tiene en relación con un grillo y con un escarabajo es que vengo de un retiro literario porque me fui a escribir a un rancho. Ah, muy bien. Y sí, tengo un magneto para todos los insectos que no sabes. Yo dije, aquí me sentí, estuve muy sola, pero me sentí muy acompañada y todavía no he subido uno que ahí sí, ese sí, digo, ¿qué es eso? Un insecto todavía hay otro. Otro que voy a compartir, pero ya me regresé y todavía pude haberme ido esta semana, pero dije, ya, voy a descansar de tanto bicho. Pero sí, estoy escribiendo. Ha sido difícil durante la pandemia, ¿eh? Ha sido difícil porque ha habido mucho que atender. Me refiero aquí mismo dentro de la familia, pues el encierro y todo, y como quieras o no, o sea, un poquito la angustia y como otra vez ahí vamos para ahí, todas estas cosas sí te invaden muchísimo y por eso hablaba mucho hace rato de cómo para mí estas reuniones con tus grupos, con todos los lectores que he tenido, han significado para mí realmente, pues, una salvavidas, la motivación y todo, ¿no? La lectura, absolutamente, o sea, la lectura ha sido buenísimo, es mi trácata, para los que no han leído El murmullo de las abejas, léanlo para que no piensen que estoy loca hablando de un trácata, pero sí, ha sido algo padrísimo, pero al mismo tiempo he batallado para escribir, o sea, crear algo nuevo. Y creo que porque me la paso hablando del murmullo, de peregrinos, de huracán, etcétera, y debes de retirarte, y bueno, por eso me fui al retiro, y se supone que en 2022 va a salir mi novela, y espero que les guste. Yo estoy encantada y me está gustando mucho, y lo único que les puedo contar es que sí, otra vez, ahí voy. ¡Qué bueno! Fui a encontrar otra historia que los historiadores han querido borrar, minimizar, y que sobre todo, no es que sea desconocida, por ejemplo, la prusiana es más desconocida, sino más bien es, mira, no hay que ni siquiera hablar de eso, nos da flojera o nos metemos en problemas si hablamos de eso. Y a mí, pues siempre voy tras la historia humana, ¿no? De la gente más común, de la gente que no sale en los libros de historia. Y bueno, ahí estoy en eso otra vez. ¡Qué maravilla! Pues me encantará poder tenerlo en mis manos y leerte nuevamente. Te quiero leer unos de los comentarios que nos han puesto desde hace ratito. Ivette puso saludos desde Cuernavaca, Morelos. Marilú puso saludos, Ivette. El murmullo de las abejas, en verdad atrapa. Pregunto a la escritora, ¿en qué se inspiró para escribir la novela? Saludos desde Córdoba, Veracruz, que ya más o menos nos contaste. Sí, ya les conté, las ganas de ser contreras.
Muy bien. Carranco dice, sin duda muy agradecida con esta pandemia que me llevó a conocer a estas dos grandes. Muchas gracias, Carranco. Adriana dice, saludos a Sofía Segovia, nuestra bella escritora de Simonopio. Gracias por su escritura. Gracias. Y Isela dice, me encanta Sofía Segovia y ya tengo para leer Huracán, pero las otras dos anteriores me parecieron fantásticas. Un saludo. Hola, Carla. Carla nos saluda, Carla Trejo Luna. Hilda dice, ya se me movieron estos comentarios. Hilda dice, un placer leer a Sofía, saludos. Jaime dice, felicidades. Marta dice, leí El murmullo de las abejas y estoy por terminar Peregrinos. Me atrapan los dos libros, felicidades a la autora. Me encanta El murmullo, dice Patricia. Ariana dice, sí, vienen más historias, ya nos emocionamos de que tienes más historias. Rita, fantástica historia, me encantó El murmullo de las abejas, lloré de emoción, saludos desde Mérida, Yucatán. Selma dice, un libro precioso, el de Peregrinos, me encantó, lo viví profundamente, felicidades por esa manera de escribir. Así que ahí están algunos comentarios. Muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos y comentarnos y todo. Y pues muchas gracias a ti, Sofía, por estar aquí. Muchas gracias a Gandhi por hacer posible estas charlas y acercarnos a los autores para poder enamorarnos aún más de sus historias. Y pues esperemos que sigas escribiendo y descansa, pero solo poquitos días. Luego ponte otra vez a escribir, que estamos muchos lectores esperando tu nueva historia, con muchas ganas. Ya, nada más alejada de los insectos. Y sí, muchas gracias a Gandhi y muchas felicidades por el 50 aniversario. La verdad que felicidades a ustedes, pero más felicidades a nosotros porque cuando vamos ahí encontramos tantos libros, bueno, sí, nos vamos a mundos que nos hacen felices y bueno, los felicitamos a ustedes, pero más a nosotros. Sí, muchas gracias además, ¿sabes qué? Que 50 años, muchos autores, seguramente a ti también te pasó, que pasaron de ir de chiquitos a comprar un libro, a pasar a las librerías, a ver tu libro ahora ahí, ¿no? En el estante. Ay, no, es un sueño hecho realidad, la verdad, estar en Gandhi. Y fíjate que el otro día estuve ahí, la verdad, aquí en Monterrey, se manejan muy bien, está abierta la librería, pero tienen muy buen protocolo ahí y dejé 20 libros firmados aquí en Monterrey, en Gandhi Hidalgo, así es que si están en Monterrey, pueden correr ahí a Gandhi. El otro día vi que tienen buena cantidad de mis libros, no nada más los firmados, así es que vayan a cualquier Gandhi del país, están abiertos y los están esperando. Sí, y esos libros firmados pues son una joya, qué maravilla. Así que los que estén ya iba a decir en España, los que estén en Monterrey, corran por su libro filmado. Y mira, Carlos Ramón acá nos dice, España tiene a Pérez Reverte, México tiene a Sofía Segovia, un orgullo. Ay, qué honor, muchas gracias, me dan alas y y a ver cuándo aterrizo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Sofía. Un placer, como siempre, platicar contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos abras este espacio. Gracias a todos los que se conectaron por escucharnos y pues nos vemos en la siguiente. Estas pláticas, para los que no saben, yo las estoy haciendo una vez al mes y cada mes son escritores diferentes, así que esperen la de agosto y ahí nos estaremos viendo. Y Sofía, pues te lo agradezco muchísimo y también nos estamos viendo por ahí. Sí, abrazos. Que estén muy bien todos. Bye. Cuídense mucho. Bye.